Si alguna vez sentiste que te apagabas por amar demasiado, este espacio es para vos. Bienvenida a Luz después del narcisista, donde sanamos, entendemos y volvemos a brillar. Hoy vamos a hablar de el trauma del rechazo, la herida que el narcisista no puede soportar. El narcisista real no teme al amor, porque nunca lo ha conocido. No teme a la soledad, porque siempre ha vivido en un vacío emocional absoluto. No teme a la moral porque no la comprende ni le interesa. Pero hay algo que lo aterroriza, algo que lo persigue desde que tiene memoria, algo que lo define más que cualquier otra cosa: el rechazo. El narcisista no puede amar, no puede sentir apego, no puede entregarse a nada ni a nadie. Es un ser vacío que solo sabe consumir, desgastar y descartar. Pero lo que jamás podrá aceptar es que alguien lo vea por lo que realmente es, y tras verlo lo rechace. Porque el rechazo no es solo un desprecio, es la confirmación de su mayor miedo, que no vale nada. La herida primordial, un ser programado para ser rechazado. Desde el origen de su existencia, el narcisista ha sido un ser que no encaja. Su estructura emocional es defectuosa, fría e incompleta. Y aunque pueda imitar las emociones humanas con una precisión sobrecogedora, en el fondo sabe que no es como los demás. Desde niño observa cómo los demás sienten de manera natural. Los niños ríen con autenticidad, las madres abrazan con ternura, las parejas se miran con complicidad, la gente se emociona, llora, sufre y ama de verdad. Pero él no, él es un observador ajeno a todo eso. Desde pequeño se da cuenta de que algo en él no funciona como debería. Que cuando los demás lloran, él solo puede fingir preocupación, que cuando los demás sienten cariño, él solo puede copiar sus gestos, que cuando los demás se conmueven, él solo siente indiferencia. Y así empieza el gran engaño de su vida, la máscara que evita el rechazo. Si el narcisista no puede sentir, debe aparentar. Si no puede conectar, debe imitar. Si no puede ser amado, debe engañar. Aprende desde joven que el mundo está lleno de normas sociales, expectativas emocionales y códigos de conducta. Si quiere sobrevivir, si quiere evitar el rechazo que siempre lo acecha, debe adaptarse, debe jugar el juego. Y lo hace con maestría. El masking se convierte en su mayor arte. Aprende a llorar cuando se espera que llore, aprende a mostrar alegría cuando la situación lo exige, aprende a modular su tono de voz, a imitar el lenguaje corporal de quienes lo rodean, a fingir amor, dolor, interés. Aprende a hacer lo que los demás quieren ver, pero es todo solo una actuación, un teatro donde nunca es el mismo, porque serlo significaría exponerse, y exponerse significa ser rechazado. El deseo como sustituto de amor. El narcisista no puede amar, pero sí puede desear. Y ese deseo es su único motor, su única droga, su única fuente de poder. No busca relaciones, busca conquista. No busca compañía, busca validación. No busca amor, busca autosatisfacción. El deseo le otorga una ilusión de control. Mientras alguien lo desee, se siente valioso. Mientras alguien lo busque, se siente poderoso. Mientras alguien luche por él, se siente que no ha sido rechazado. Por eso, el sexo es su única vía de escape, porque en el deseo no hay profundidad, no hay compromiso, no hay peligro de ser desenmascarado, porque en el deseo todo es físico, inmediato, efímero. Pero incluso ahí, en su única fuente de satisfacción, su vacío lo alcanza, porque el deseo se apaga. Cuando se apaga, el miedo al rechazo vuelve a despertarse. La gran obsesión que tiene es abandonar antes de ser abandonado. El narcisista no puede soportar la idea de que alguien lo deje, que alguien lo vea y al verlo decida que no lo quiere, que alguien descubra su juego y sin miedo se marche. Por eso siempre es él quien abandona primero. Por eso siempre es él quien destruye la relación antes de que el otro tenga la oportunidad de hacerlo. Por eso, cuando empieza a percibir que la víctima podría dejar de admirarlo, de desearlo, de seguir su juego, inicia su retirada. Pero no se va en silencio. No, eso sería aceptar que fue rechazado. Se va humillando, desvalorizando, castigando, asegurándose de que la víctima nunca pueda pensar que fue ella quien lo dejó.
Porque si la víctima queda destruida, si la víctima queda confundida, si la víctima sigue aferrada al teatro que él montó, entonces no se sintió rechazado. Entonces en su mente él sigue teniendo el control. La gran estrategia siempre fue él quien se rechazó a sí mismo. Pero hay algo que nunca podrá admitir, algo que nunca podrá verbalizar, algo que lo atormenta en lo más profundo de su ser. El rechazo que tanto teme no viene del exterior. Siempre fue él quien se rechazó a sí mismo. Siempre supo que no era capaz de amar, siempre supo que no podía conectar, siempre supo que su única forma de vivir era fingiendo, copiando, engañando. Y ese engaño terminó convertido en su peor pesadilla, un ser incapaz de ser amado. No porque el mundo lo rechazara, sino porque él mismo, en su naturaleza, se convirtió en alguien que no puede recibir amor, lo que él no sabe y lo que la víctima descubre. El narcisista se pasa la vida huyendo del rechazo, pero su destino es ser rechazado una y otra vez, porque el masking cansa, porque el deseo se apaga, porque el teatro se derrumba. Y entonces cuando la víctima se recupera, cuando ya no lo idealiza, cuando lo ve por lo que realmente es, ya no queda rastro de amor, de odio o de rencor. Solo queda una certeza fría y brutal. No era poderoso, no era grandioso, no era especial. Solo era un hombre vacío, con una máscara bien construida, que pasó su vida entera huyendo de un rechazo que siempre estuvo dentro de él. Y al final, lo que más temía sucedió. La víctima ya no lo necesita, ya no lo persigue, ya no lo desea. El teatro terminó, la historia cerró, y lo único que queda es su propia nada. Recordá, tu luz nunca se apagó, solo estuvo oculta. Hoy la estás dejando brillar otra vez. Sos más fuerte de lo que crees. Suscríbete, quédate cerca y caminemos juntos hacia la luz. Si tenés alguna pregunta, déjala en los comentarios para poder respondértela en otro video.